A continuación les presentamos una edición especial del audioblog oficial de La Fortaleza de la Soledad, Leyendo Cristales. Comenzamos. Bienvenidos amigos y amigas de La Fortaleza de la Soledad a esta serie de programas especialísimos de nuestro audioblog oficial Leyendo Cristales. Que para quien no conoce esta sección y que nos está escuchando hoy y viendo el programa por nuestro canal de YouTube y fortalezadelasoledad.com, esta sección de audioblog, que ya lleva 4 temporadas, está normalmente en Spotify. Pero en esta ocasión, como es un programa súper especial, queríamos también trasladarlo a YouTube para que mucha gente más lo vea. Así que para quien no conocía esta sección, bienvenidos y bienvenidas. Les saludo a Roberto Chavarría Leitón y venimos para conversar sobre algo que ya nos han estado pidiendo opinión. Nosotros, por política propia, y no solamente en esta película, sino desde Man of Steel hace más de 12 años, también lo habíamos hecho, que no hicimos ningún tipo de review, ni de spoiler, ni de nada, esperando que la gente viera la película. Y pues hoy ya finalmente, como lo hicimos también hace ya tantos años, llegó el momento de dar nuestra opinión sobre la película Superman, que se estrenó en Estados Unidos el pasado 11 de julio, en Latinoamérica mayormente el 10 de julio. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver la película el 8 de julio. Y pues luego de ya este tiempo, de algunas semanas que han pasado desde el estreno, pues decidimos que era ya momento para hablar de la película. Primero de una manera un poco más light, un poco más sobre generalidades, y en una segunda y tercera partes ya un poco más sobre la película misma, sobre lo que la película trata y lo que nos parece su argumento. Así que hemos ya decidido tomarnos el tiempo, reunir a la banda y que nos den su opinión individual sobre la película. Pero antes de iniciar y de incorporar a mis compañeros y amigos, yo quería hacer un pequeño recordatorio, una pequeña memoria. ¿Desde cuándo estamos hablando de Superman, que en un principio se llamaría Superman Legacy? Ese anuncio se dio el 31 de enero de 2023. Estamos hablando que fueron más de 2 años y medio, más o menos, para llegar a tener esta película en el cine. Se dieron muchísimas noticias, muchísimos dimes y diretes durante muchas semanas. Algo que habíamos anticipado desde hacía mucho tiempo y nos parecía que era muy bueno todo lo que venía sucediendo, todos los anuncios. En mi caso, tengo que decir que fui llenándome de entusiasmo conforme iban pasando los meses y las semanas, hasta que llegamos al punto de ver la película, que por supuesto, como le decíamos el día del estreno a todos los amigos que asistieron al estreno el 8 de julio, ese día la película es perfecta, ese día la película se disfruta. Pero ya después uno ya se sienta, ya vuelve a ver la película. Yo hice algo que hacía mucho tiempo no hacía, que me fui al cine con un cuaderno y empecé a apuntar montones de cosas, que es lo que nos va a servir para las restantes partes de este programa, con la que pude empezar a analizar bien y a conciencia esta película. Y como les dije, se los dije por muchos medios, en editoriales y en otras ediciones de Leyendo Cristales, que íbamos a decir lo bueno, lo vamos a decir, y que lo malo que teníamos que decir al respecto de la película también lo vamos a decir. Y aquí estamos con ese pensamiento para ser lo más objetivos posibles y lo más sinceros posibles con lo que esta película terminó siendo. No sé si recuerdan, el 27 de junio, casi 2 años antes del estreno de Superman, se anunció que David Corenswet y Rachel Brosnahan
habían sido los elegidos para interpretar a Superman y a Lois Lane. Y conforme pasaron los días, empezaron a haber un montón de anuncios más de otros actores, como de Nathan Fillion, a Isabella Merced, a el mismo Eddie Gathehy como Mr. Terrific, y así fueron habiendo Anthony Carrigan después como Metamorfo a las semanas. Fueron montones y montones y montones de anuncios que se fueron dando. Vimos las contrataciones de Nicholas Hoult, que por cierto Nicholas Hoult también había audicionado para el papel de Superman, a Skyler Gisondo, a Sara Sampaio, empezamos a ver a María Gabriela de Faría, empezamos a tener un montón de grandes anuncios que dichosamente con los meses se fueron dando, que se había contratado a John Murphy como el compositor de la película. En febrero de 2024 se anunció a Millie Alcock como Supergirl, y así con un montón de cosas más. Empezamos a ver la transformación de David Corenswet de un flacucho altísimo a un chavalo muy formado físicamente, y así con un montón de cosas más. Y un montón también de noticias que no fueron, cosa que dada la especulación de la película era sumamente esperable. Luego tuvimos algunas críticas importantes sobre la película en medio de toda la filmación, como por ejemplo el traje, como por ejemplo la primera imagen, que después tuvo mucho sentido la primera imagen, por cierto, como la elección de algunos del escudo, por ejemplo, y algunas otras cosas más, cosas que se fueron, yo digo que dilucidando bien con los meses, hasta que faltando un año para el estreno de la película, se nos anunció que la película se llamaba finalmente Superman, y que no iba a ser una película de origen, eso ya lo sabíamos, que estaba pensado de otra manera, y que se iban a ir incorporando algunos nuevos conceptos dentro de la película. Entre ellos, creo que uno de los que más llamó la atención, y ha llamado la atención, que fue el de Krypto, y los otros personajes de la que llamaron dentro de la película la Justice Gang, que fueron al final Guy Gardner, Mr. Terrific, Hogger. Entonces, fue un largo viaje. La verdad es que me recordó mucho al viaje que realizamos para Man of Steel hace más de 12 años. Fue algo muy parecido. Pero en esta ocasión esto fue iba como increciendo. Todo ese entusiasmo, todo lo que íbamos viendo, algunas cosas nos llamaban la atención, algunas otras no. Y así nos fueron captando. Una de las críticas que tuvimos, muchos, fue que pensábamos que la mercadotecnia de la película estaba funcionando mal, porque pensábamos que faltaba muy poco y que la película aún no había sido suficientemente promocionada. Y el último mes las promociones no cabían en la página. Teníamos tantas informaciones de promociones y de artículos, de figuras, de tantas cosas, que ya incluso hasta se hizo muy abrumador toda esa cantidad de información que estábamos recibiendo. Luego llegó diciembre de 2024, en donde recibimos el primer teaser trailer de la película. Uno de los teaser trailers de cualquier película, especialmente de superhéroes, más vistas de todos los tiempos. La verdad, fue algo muy sorprendente la forma en cómo la gente recibió no solamente el tráiler, sino lo que la gente estaba sintiendo al respecto, y cómo la gente se iba identificando con la idea, lo cual fue algo inesperado, por lo menos para mí, y maravilloso. Vimos a muchísima gente queriendo ser parte de esto ya, y creo que fue muy importante para la producción que ese tráiler de diciembre llegara, y fue aún más importante cuando en marzo anterior, en el CinemaCon, se recibió el tráiler de Superman, que ya contaba un poco más el argumento
y qué es lo que se quería hablar en esta película, lo cual también llamó muchísimo la atención y llamó a la gente a estar atentos a lo que se venía y pues que obviamente esperaran a julio de este año para finalmente ver la película. Muy bien, hablemos un poco de la película ya como tal. Antes de comenzar quería aclarar que esta primera parte de nuestro especial no vamos a tocar spoilers. El que quiera solamente escuchar y no ha visto la película o se quiere esperar para más adelante, puede escuchar este primer programa y no va a sufrir ningún tipo de intromisión con respecto a la película misma y a lo que sucede en ella. Sin embargo, sí vamos a tocar algunos puntos importantes sobre la película misma, sobre cómo se ve, cómo se siente y si está o no a la altura de lo que esperábamos, especialmente como fans. Esta película es pura diversión. Es lo primero que voy a decir. Esta película está hecha para que se disfrute de principio a fin. Tiene todos los elementos de una película entretenida, de una película que te mantiene constantemente en acción, con cosas no muy contadas, digamos, con un sentido o con mucha explicación de algunas cosas. No, eso se deja de lado. Se va de una vez a ciertos conceptos y ahí están. Entonces, es importante saber que algunas cosas que aparecen en la película ya se dan por sentadas y no se van a explicar. Incluso el mismo Superman, que ya tiene algún tiempo de estar en la Tierra y que ya tiene algún tiempo de ser quien es. Sí, tengo que decir que lo que se cuenta o cómo se cuenta la historia de esta película de 2 horas 10 minutos y que por cierto ha recibido muy buenas calificaciones por parte de la crítica especializada y de los espectadores mismos, lo cual es sumamente importante. Eso es algo muy bueno, por cierto, ese tipo de calificación. Lo que se cuenta en esta película, yo lo comentaba con mis compañeros, con Mauricio, es un cómic. Yo me lo puedo imaginar como un cómic donde la portada es una escena y todo se va contando en ese sentido. Y muchas veces esa es la experiencia que un cómic da, ¿verdad? Donde hay algunas cosas que no se le da profundidad y hasta después se van contando. La historia es sencilla. La historia no es complicada. Tenemos un Superman, tenemos una Lois Lane, tenemos, por los trailers ya lo saben, una relación entre ellos, por los trailers también lo saben, un Lex Luthor que detesta a Superman, cosa que también es muy esperable, y luego están todos los demás personajes que giran alrededor de esto. Algo muy importante, no es spoiler, y es que dichosamente en esta película los personajes secundarios no se roban todo el protagonismo como algunos pensaban, excepto por uno. Pero ese uno creo que les va a agradar a todos. Más o menos ya pueden imaginarse de cuál personaje estoy hablando. Cinematográficamente la película es bella. Está iluminada. Muchísimas cosas, si no la mayor parte de las cosas suceden de día. Lo que sucede a oscuras tiene sentido. Y tampoco te dejan con demasiadas sombras. Es bastante claro todo lo que sucede. Es bastante claro todo lo que los personajes van haciendo. Y no hay mucho donde perderse. Los efectos son muy buenos, a mi gusto. Creo que los efectos están a la altura de lo que se esperaba. Y me parece que están mucho mejor si lo comparamos con otras películas modernas cuyos efectos especiales no son tan bien comentados o bien valorados. Y los efectos ayudan mucho a la narración, que es otra cosa importante en esta película. La narración es
constante, tiene un muy buen ritmo. Hay 2 que 3 partes donde se hace una pausa, especialmente al final del primer acto de esta película, donde hay una pausa, pero aún esa pausa es trepidante y ayuda mucho a entender qué fue lo que sucedió hace poco tiempo y por qué Superman está en la posición en la que está en el momento de la película. Y después se cuenta todo lo demás. ¿Llena las expectativas como película? Sí, sí las llena. Sí las llena hasta cierto punto. Como producto de entretenimiento, como producto de superhéroes, con el más grande de todos, por cierto, está bien. La película cumple con lo que prometió que iba a dar, que es especialmente mucha diversión durante lo que dura la película. Hay mucho Superman, hay mucha acción y personajes que realmente le dan a él verdaderos retos. Superman aquí tiene una posición interesante en cuanto a sus capacidades, y eso es importante de analizar. Sobre la comedia, sí, hay comedia, hay chistes gráficos, hay chistes dichos, hay momentos graciosos, sí hay mucha comedia, pero sinceramente no creo que sea exagerado. Creo que está en un punto suficiente como para que la película no se vuelva una cosa bufona. Obviamente no tiene la seriedad de otras películas ni de otros directores. Tiene un sello característico del director que la está haciendo y se siente bien. Te hace reír lo suficiente como para que salgas entretenido con lo que sucede. Ya algunos personajes de por sí son alivio cómico y ayuda mucho a todo el resto de la narrativa. Así que no lo veo como un impedimento o un problema. Al contrario, creo que está bien balanceado. Es lo que tiene que ser, ni más ni menos. Y le ayuda a la narración de la película, de la historia. Y me parece que está bien. Al final no fue algo malo. Personalmente, no era lo que esperaba. Yo esperaba algunas otras cosas más de la película, pero salgo contento. No puedo decir que salgo insatisfecho o enojado por lo que vi en la película. Me parece que la película está bastante bien realizada, me da lo que necesitaba ver, pero sí hubiera preferido un par de cosas más, unos 20 minutos más tal vez, y meterle un par de cositas más. Le hubiera dado a la película muchísimo más poderío de lo que Superman significa. Y por supuesto también le hubiera quitado un par de cosas. Un par de cosas que más adelante hablaremos. Pero a fin de cuentas cumple, por lo menos en mi caso. Ya lo he estado mencionando. Cinematográficamente la película está bien contada, está bien iluminada, está bien narrada, tiene muy buenos sets, tiene muy buenos backgrounds, tiene muy buenas escenas. Algunos abusos de cámaras muy cerca de la cara de algunos personajes, no solo de Superman, sino de algunos personajes. Es muy característico de James Gunn, como darle esa profundidad al personaje y darle ese tipo de sentimiento como que no lo estamos perdiendo de foco al personaje. Sí hay un cierto abuso en ese punto, pero es bastante comprensible. Algunas cámaras lentas, unas se ven muy bien, otras no se ven tan bien, especialmente por la decisión cinematográfica de lo que querían congelar para que se extendiera. Entonces sí, cosas buenas y cosas malas en cuanto a eso. La música es un 100 absoluto. Está muy bien puesta. Los temas
que hay temas, no solamente música de soundtrack, sino temas que se incorporan a la película, están muy bien puestos. Y creo que tiene uno de los mejores soundtracks de películas de mucho tiempo, la verdad. Está muy bien realizado por John Murphy y con la guitarra de David Fleming, que de verdad siento que se ha sentido muy fuerte la música en ciertos momentos y como la adaptaron a los momentos más importantes de la película. Ahora bien, volvamos al argumento. ¿Es convincente el argumento? Tengo que hablarlo desde dos puntos de vista. El primero, tengo que hablarlo como fan. ¿Es convincente como fan de Superman? No. No es un argumento convincente. Creo que a pesar de que la película está pensada para dar por sentado ya la existencia de todos los personajes, hay algo, y especialmente lo van a ver después en la segunda y terceras partes de este especial, es importante algunos toques que le hicieron al argumento de la película para que rindiera. Y el hecho nada más de que se diera un cierto hecho en la película le da un cierto rebote al argumento canónico, a lo que ya todo el mundo da por sentado de Superman. Y creo que es un atrevimiento muy fuerte. Si no lo veo como un fan de Superman, si no conociera la historia, podría perfectamente pensar que el argumento está bien fundamentado, está pensado para que haya un conflicto interno para Superman y que uno espera que haya un tipo de resolución al respecto. Sin embargo, como les digo, si lo veo desde mi óptica de fan, creo que es un atrevimiento muy fuerte y no ayuda mucho a todo este sentido de por qué todo está ahí. Como les digo, en la segunda y tercera partes vamos a hablarlo ya más directamente de a qué nos estamos refiriendo. Pero en sí es un argumento un poco cuestionable a mi punto de vista. Que siendo fan no lo acepto muy bien. Si no fuera fan yo creo que no tendría ningún problema, porque no tengo ese background. Entonces por ahí va mi pensamiento al respecto. Como punto de partida para el DCU, creo que ayuda mucho el que la película sea lo suficientemente ligera para que la gente lo pueda entender. Me explico. Haciendo una tonta comparación, y más que tonta, esas comparaciones que son odiosas. Cuando Marvel presentó a Iron Man, allá por los años, ¿qué? 2000 y resto. Con todo respeto, la mayor parte de la gente no sabía quién era. Entonces había que presentarlo. Y había que mostrar cuál era su historia y por qué era lo que era. Al presentar a Superman como un hecho ya consolidado, hay algunas cosas que muy probablemente después se van a tener que ir dilucidando. Una de las primeras va a ser Kara el próximo año en Supergirl. Eso está muy claro. Pero en general, como es un punto de partida para un universo compartido y que se abre con un grupo que no es exactamente el grupo que vamos a ver después, puede ser que le haya faltado o le haya sobrado más bien todo lo que tenía que ver con la parte que une los universos. Puede ser que sea una apreciación muy personal, pero creo que en este caso era mejor ver a Superman solo, con el cameo que todos conocen, y después ir presentando de a poco a todos los demás que van llegando. Pero aquí estamos presentando algunos
desde un principio, que es la Justice Gang, todo el mundo lo sabe, que hay que ver cómo se va transformando esa cosa. Lo cual a mí me parece como que es algo que o ya lo tiene muy bien pensado James Gunn, o algo que van a ir descubriendo porque faltan personajes. Aún falta evidentemente un Batman, aún falta evidentemente una Wonder Woman y después de ahí los que quieran para la Liga de la Justicia. Entonces puede ser que tienda a la confusión el hecho de que se haya presentado a Superman pero también a un grupo que tal vez no continúe o que tal vez no sean tan relevantes. Entonces me parece que eso tenía que tener un poco de cuidado. Yo hubiera presentado a Superman nada más y no hubiera metido ningún otro personaje pensando en un universo compartido, porque no seamos fatalistas, pero ¿qué pasa o qué hubiera pasado si la película no tiene el éxito que está teniendo en este momento, que es un éxito bastante respetable? Pues habrían quedado un montón de personajes que seguramente hubieran tenido que eliminar para meter a los titulares y tratar de levantar la cosa. No sé, no me convenció mucho ese punto en esta película. Creo que hubiera sido mejor solamente ver a Superman como el, hasta el momento, único héroe del mundo, especialmente de Metrópolis, y después ir haciendo match con los demás personajes que van ingresando en la historia. Pero ojo, los personajes tienen la relevancia en la historia que tienen que tener. No son, como muchos pensaron, un Guardianes de la Galaxia al estilo Superman. No. Esos personajes participan en lo que tienen que participar, ayudan en lo que tienen que ayudar, pero no son los protagonistas de la historia. En general, el argumento es, como algunos decían, una película para niños. No es una película para niños. No completamente. Y en la segunda y tercera partes, cuando hablemos más con spoilers, vamos a señalar una escena que para muchos de nosotros ya convierte esta película no en un PG-13, sino ya casi que un PG-18. Pero en general, ¿es una película de niños? No es una película de niños, es una película familiar. Con excepción de esa escena que después les contaremos. Es una película disfrutable por la familia, sobre todo por la incorporación del perrito y cómo Superman funciona en esta historia. La relación de Lois y Clark es bonita. No vemos nada demasiado pasado, ni mucho menos. Algo extremadamente físico. Pero sí hay pueden haber hasta inclusive dos escenas que yo creo que hacen que el argumento sea más adulto. Pero así como algunos decían que la película era un Superman de Disney, no lo es. Para nada. Sin embargo, sí tiene un argumento y una historia, por decirlo así, ligera, light, comprensible, que puede ver cualquier miembro de la familia, sinceramente. Y ya después les contaremos de verdad sobre esas escenas que creo que son las que se pasan. Pero yo quiero incorporar a mis compañeros y mis amigos a esta conversación, porque todos tenemos puntos de vista muy particulares. Yo creo que ya di las mías especialmente sobre las generalidades de la película. Y ya después podremos hablar también de lo que es la película como tal en la segunda y tercera parte de nuestro especial sobre la película. Primero quiero incorporar a mi buen amigo, gran amigo de la Fortaleza de la Soledad, compañero del comité de eventos y gran fan del Hombre de Acero, Johnny Salazar Jazz, a quien le mando un saludo. Johnny, ¿cómo estás? Hola, muy buenas amigos y amigos de la Fortaleza de la Soledad. Un saludo y un gran abrazo a la distancia a cada uno que nos escuchan aquí por este medio de este programa Leyendo Cristales. Que agradecerle a Robert por la invitación. Estoy muy
muy contento de estar aquí y compartir con ustedes esto es lo que nos atañe y nos importa, que es nuestro personaje favorito, Superman, que ya por fin tenemos en pantalla grande este personaje que tantos años hemos estado esperando, ¿verdad? Y una película que desde hace 2 años cada uno de nosotros hemos estado con muchas ansias, deseando que llegara el día del estreno para poder verla y disfrutarla y compartir principalmente. Algunos de nosotros aquí del grupo tuvimos la oportunidad y el placer de compartir ese momento, y la verdad que ese día que estuvimos ahí con esas ansias a flor de piel, la pasamos muy bien. Entonces debo agradecer a Robert, como comentaba, esta oportunidad y compartir con ustedes nuestros criterios y pensamientos sobre esta película, ¿verdad? Que es el inicio del nuevo universo de DC. Muchas gracias, Johnny. Johnny, ¿llenó tus expectativas? ¿Era lo que esperabas? Y qué buena pregunta, Robert. Directo al centro, ¿verdad? Como un dardo. Bueno, como fan de Superman, yo el día del estreno de la película ya yo estaba súper ansioso, súper nervioso. No cabe mentir que aquí entre nosotros más de uno estuvimos con esas ansias desde semanas antes del estreno, limpio de imágenes y de cosas para poder disfrutar la película. Y debo decir que la película es bastante entretenida, me gustó mucho. En realidad volvimos a ver a ese Superman que hacía falta ver durante hace muchos años, y ya estar ahí en el cine con los compañeros y esa emoción de que teníamos al ingresar se nos alivió un poco, ¿verdad? Entonces, conforme iba viendo la película, obviamente me iba sintiendo muy contento, muy entretenido con lo que iba viendo. Entonces, la verdad, no es que me haya llenado las expectativas, pero es una película que cumple, llena, entretiene y gusta, y en realidad la disfruté bastante. Y Johnny, contanos, así cinematográficamente, visualmente, ¿era lo que esperabas o lo que querías? ¿O hubo algo que no estuviera a la altura visualmente esta película? Pues la verdad es que sí esperaba ver una película por lo menos diferente a lo que ya habíamos visto hace muchos años. Entonces, en esta época donde lo que es el CGI, lo que se refiere a imágenes, a sonido y lo que es video, obviamente tiene que ser de una alta calidad. Y la verdad es que cinematográficamente se deja ver bastante bien. Muy colorida la película, eso es lo que llama la atención. Es una película, digamos, llena de luz, de color. ¿Cómo le explico? Es como ver ese cómic en la pantalla. Entonces, sí, bastante bien lo que es las imágenes, los efectos, el sonido, la música. Entonces, cinematográficamente presenta muy bien, muy buen trabajo y gusta. Entonces, creo que tiene muy pocos defectos que hay que detallarlos muy mínimo para poder ver algún error. Entonces, una película que en realidad me gustó cómo se ve. Obviamente en el cine se ve mucho mejor y gusta. La verdad es que ese tipo de película es lo que entretiene, es ciencia ficción en movimiento. Entonces, sí, me entretuvo bastante y cinematográficamente era lo que yo quería ver. Más luz, más color en el personaje. Cosa que estamos bastante de acuerdo. Otra pregunta más, Johnny. Sobre el argumento, así a grandes rasgos, ¿te convenció o no? Y contanos por qué. Bueno, lo que es el guión y el argumento, a mí sí me quedó de ver. Yo creo que es la kriptonita de esta película. Siento que es el punto débil
en sí la película, obviamente con unas cosillas que en realidad yo quitaría y pondría otras. El guión sí me falla mucho porque siento que la película es como superficial en ese sentido, porque lo que son los conflictos, los que son la trama en sí de la película, no profundiza. Siento que a la película le faltó, como decir, 20 minutos más de tiempo, un poco más de historia, de trama. La película desde principio a fin es acción y se le pasa muy rápido. Lo que son escenas de aquí y allá, las peleas, todo muy bien, digamos, lo que como comentaba, cinematográficamente está muy bien hecha, pero en el guión sí cae un poquito a mi gusto. Hubiera profundizado, como digo yo, un poco más en ciertos aspectos del conflicto, porque la película lo hace entender que pasan situaciones, no hay un punto como que al principio usted entienda por qué fue, ya conforme va pasando la película y sí uno va entendiendo, pero en sí en guión, eso hubiera extendido un poquito más en el aspecto de ser más profundo. Y como le digo, siento que a esa película le faltó un poquito más de tiempo a mi gusto. Muy, muy interesante ese punto de vista tuyo, Johnny. Como lo comentamos también hace un rato, esta película es el punto de partida del nuevo DCU. Así que la pregunta también para vos es, ¿crees que es el punto de partida adecuado para este nuevo DCU? Con Superman empezamos bien. Superman tiene que ser, como decir, el punto de arranque a todo lo que es el universo DC. Recuerda cuando teníamos las películas de Christopher Reeve, fue punto de arranque. Cuando se inició el pasado universo, se inició con la película Man of Steel, y obviamente este nuevo universo tenía que arrancar con una película de Superman. Y la verdad es que sí está bastante adecuada para el inicio de DC, porque la película en sus primeros días le ha estado yendo bien. Esperemos que le vaya mucho mejor. Positivamente ha sido muy bien valorada por mucha gente, entonces eso es bueno. A partir de ahora se logren hacer más películas de DC para lo que se viene durante estos años. Entonces es un buen inicio porque es una película entretenida, que gusta, que está ahí para nuevos fans, para las nuevas generaciones. Entonces obviamente para nosotros también, que ya somos de generaciones de antaño, la película está muy bien para este inicio de este nuevo universo, y esperemos que le siga yendo mejor para que todo esto funcione de alguna forma y se haga más películas ya, obviamente, conforme nos vaya yendo y todo lo que se viene aquí en adelante. Hay que tener la mente positiva para que todo salga bien. Gracias, John. Te esperamos en las próximas ediciones especiales de Leyendo Cristales para continuar hablando sobre la película. Y mientras tanto, vamos a incorporar también a un gran amigo, compañero de muchos años en la Fortaleza de la Soledad, experto en cómics desde Argentina, a nuestro amigo, queridísimo amigo, Ted Kort. Ted, ¿cómo estás? Hola chicos, bueno Robert, muchas gracias Fortaleza por la invitación. Pura vida. Las expectativas, ¿llenó tus expectativas esta película? ¿Era lo que esperabas de alguna manera? Cuéntanos al respecto. No tenía expectativas de esta película, entonces sí, la llenó. Digamos, yo no tenía ninguna expectativa porque de todas las idas y vueltas de Warner, de que sea James Gunn el director, que tiren todo el universo ese previo por la borda, que empiezan de cero, pero con una historia ya, con personajes ya metidos en el universo de cero, no tenía expectativas, ¿no? La verdad que no tenía. Entonces la superó, porque no tenía ninguna. O sea que sí, una película que superó mis expectativas. No es mala, a ver cómo decirlo, no es mala como película de Superman, si se quiere. No es mala como representar a Superman. No es lo que esperaba, porque esperaba una película más correcta, pero tengo muchos sentimientos encontrados con la misma, así me van a escuchar ir y venir en este audio muchas veces. No, y para eso
para que seamos sinceros y expresemos lo que nos hizo sentir esta película a cada uno. Vamos directo al argumento. ¿Te gustó? ¿Te convenció esa actuación de David Cronenberg como Superman? Sobre el personaje, como lo representa el actor, y está hecho en la película, me pareció muy bien. La verdad que me gustó mucho. Es más tirado a lo que es el Superman post-crisis del 86, un Superman más humano, o que descubre acá su humanidad, y lo deja en manifiesto. Tiene un montón de diálogos, todos los diálogos que no pudo decir Henry Cavill, que más allá de decir algunas expresiones, acá los dice reiteradas veces este personaje, este nuevo actor, en este nuevo universo, ¿no? Pero bueno, tiene mucho, se expresa mucho Superman. Por suerte es una película de Superman que tiene sus enemigos, que tiene, está bien, situaciones que va atravesando, pero da lugar para que él se pueda expresar, que puede decir sus pensamientos, que sus acciones lo definen, y a la vez tiene que andar explicando por qué hace lo que hace. Y eso está bueno, eso me gustó mucho porque es como un manifiesto del personaje, ¿no? Uy, me gustó mucho ese término del manifiesto del personaje, porque básicamente es lo que la película refleja. Te vamos a llamar para la segunda y tercera partes para hablar más profundidad de eso, porque yo sé que quieres hablar más directamente de lo que hay en la película y menos de lo superficial, así que te esperamos para los próximos 2 programas. En este momento quiero incorporar a otro amigo mío muy querido, colaborador de la Fortaleza de la Soledad en muchas ocasiones durante los últimos años, a mi querido amigo Mario Herrera Víquez, Marito para los amigos, que pues también es un gran fan de Superman y que quería también participar en este programa especial. Marito, ¿cómo estás? Hola Robert, gracias por la invitación. Saludos a los demás invitados y a todos los que nos escuchan por esta plataforma y los seguidores de la sección Leyendo Cristales. Así es, Marito, saludos para todos. Marito, empecemos por las mismas preguntas que le he dicho a todos los compañeros. ¿Llenó las expectativas? ¿La película era lo que esperabas? 50-50. Llenó ciertas de mis expectativas. No exactamente era lo que esperaba, pero igual me sorprendió un poco y me alegra lo bien que ha sido aceptada por el público. Me alegra muchísimo que la película sí se sintiera que era Superman. Se le dio el protagonismo que se debía. Vi a Superman el que me inspira, que salva, que sonríe, que a pesar de todo siempre elige el camino correcto. Y voy a ser sincero, he visto la peli ya 2 veces. La primera vez no me gustó tanto. Ya con mente fría analicé y acepté ciertas cosas. Hasta me di la tarea de investigar y debatir con amigos, y cuando la vi por segunda vez, la vi con otros ojos y extrañamente la disfruté más y encontré cosas que me gustaron. Hay gente que dice o la amas o la odias. No es cierto. Creo que se puede disfrutar y ver sus falencias. La peli no es perfecta, pero también tiene sus cosas buenas. Muy de acuerdo con ese criterio tuyo, Marito. Es una película disfrutable si uno quiere ir a disfrutarla. Hay gente que desde un inicio no ha querido disfrutarla por la razón que fuera. Así que yo creo que se están perdiendo de un producto muy bonito de Superman. Como vos decís, no es perfecta, pero yo creo que ninguna película lo es. Y sí, desde un principio hay gente que le ha tenido poca aceptación a esta idea. Pero a nivel de taquilla internacional parece que le ha ido muy bien y me alegra mucho porque significa que vamos a ver más de este personaje muy pronto. La peli fue enfocada en la actualidad y creo que se adapta bien a los nuevos públicos y exigencias. Muy de acuerdo con vos. Marito, la película en sí, lo que viste en pantalla, cinematográficamente, ¿era lo que esperabas? ¿O era lo que querías? Cuéntanos. Sí. La verdad quería una peli con un poco más de vida.
colores más animados, buenos efectos, aunque sí hay ciertas escenas que a simple vista se ve que le podían meter más o simplemente quitarlas. Hay un par de escenas que no me gustaron visualmente y se ven mal. Les contaré cuáles fueron más adelante cuando podamos hablar sin hacer spoilers. Sí, en los próximos 2 programas, por cierto. Marito, el argumento, ¿te convenció? ¿No te convenció? Contanos. La verdad no, creo que también está hecha como para un público más juvenil, que no requiere mucha explicación de las cosas y que estas no tengan mucho sentido. E increíblemente está funcionando. Y aquí es donde entra un conflicto porque si le ha gustado tanto al público, tal vez el que está mal soy yo. Y debo aceptar que no todo lo que me guste a mí le guste a los demás, ¿verdad? De hecho repasé e investigué algunos temas que no me agradaron mucho y después me di cuenta que ya habían pasado antes en algunos cómics. Y por lo que aprendí que desconozco mucho del personaje y me alegra que los que están llevando ahora al cine sí lo están estudiando y están reviviendo sus momentos. Y hay que aceptar que el tono de esta película y el universo va a ir por esta línea, así que debemos cambiar el cassette y dejarnos llevar un poco con la ola para disfrutarla y no nadar contra la corriente, que es solo lo que creemos que debe ser, porque los demás tienen derecho al disfrute, no podemos vivir solo del pasado y ser egoístas, ¿verdad? Y la historia de la peli no es tan difícil de entender y aparte de que ya todos conocemos al personaje, o parte de que todos conocemos el origen, de dónde viene, y por lo que se aprovecha eso para ahí saturarla un poco más con acción y diferentes situaciones. Muy cierto, muy cierto. Eso le da a la película bastante más tiempo de Superman en pantalla y de otros personajes en pantalla, y menos sobre el origen, del cual no se habla, ya cosa que todos sabíamos, pero esto no es spoiler, y que, bueno, la historia va por ese lado. Marito, la última. ¿Crees que es el punto de partida adecuado para el nuevo DCU? Sí, es lo que buscan las nuevas generaciones. Creo que se estaba llegando a un punto de saturación de superhéroes y ya la gente quería como un cambio, algo nuevo y algo renovado, ¿verdad? Están reviviendo y realzando nuevos personajes no tan conocidos y por suerte James Gunn es bueno en eso. Sin embargo, se necesitan conectar al menos, creo yo, unas 3 historias para ir amarrando el universo, o 3 películas, no sé. La primera película va a ser la carta de presentación y parece que le gustó al público. El argumento no sentí que fuera hecho como para continuar con algo más grande, ya que tiene su propio cierre, pero da la oportunidad para crear más y ser creativos con lo que venga. También hay que recordar que este universo lleva otros productos, ¿verdad? Como series animadas y live actions, historietas. Entonces hay que empezar a ver cosas para entender por dónde va el camino, como Lanterns, Peacemaker, Capture, Comandos y entre otras, ¿verdad? Sí, porque si no vamos a entender a dónde quiere llevar James Gunn toda esta idea. Pues bueno, gracias Marito por tus pensamientos sobre esta película. Te invitamos por supuesto para la segunda y tercera partes de este súper especial de el análisis de la película Superman, que se estrenó recientemente hace unas cuantas semanas. Una conclusión a la que llego, escuchándolos a todos: la película está buena, la película tiene un argumento sencillo, no es difícil de llevar, no es difícil de entender. Casi todos, con unas ganas enormes de dar spoilers, hablaron sobre algunos problemas de argumento. Entonces, por eso es que va a ser muy importante las próximas 2 ediciones para hablar con lujo de detalles de todo lo que ustedes quieren hablar de Superman de James Gunn. Como les dijimos desde un principio, para todo aquel que no ha visto la película y quería escucharnos, opinar al respecto,
pues esta primera parte creo que le sirve mucho de guía para ir al cine y ver la película que pues le ha ido muy bien en taquilla, bastante bien, muy respetable, lo mismo que en sus calificaciones tanto de la crítica especializada como de los espectadores en general. Y por más que haya habido una lucha ahí extraña entre grupos tratando de desprestigiar la película, no, esta película está para ir al cine, disfrutarla y pasarla bien. Esa es como la conclusión más grande que tenemos al respecto. En las próximas 2 ediciones vamos a puntualizar ya directamente en la película, en lo que vemos, en lo que nos dan, porque sí, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas no tan buenas, que creo que no podemos dejar pasar. Y es por eso que los invitamos a escucharnos por Spotify y vernos por YouTube, a todos los amigos nuevos que nos descubrieron por ahí, para continuar con esta conversación que se va a volver un poquito más tensa y un poquito más específica sobre la película. Johnny, Ted y Mario, muchas gracias por aceptar esta propuesta de hablar sobre la película, dar sus opiniones muy sinceras. Y pues están invitadísimos para estas próximas 2 ediciones y continuar conversando. Y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Les estaremos anunciando prontamente la salida de la segunda y tercera parte de este programa. Así que estén muy atentos. Por lo pronto no se despeguen de la casa de Superman en Latinoamérica, la fortaleza de la soledad. Nuevamente muchísimas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Y hasta la próxima. Esto fue una producción de la Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica.